Buenos días. En primer lugar, agradecer a la prensa que ha venido a cubrir esta rueda de prensa. Damos la rueda de prensa para explicar nuestras iniciativas al Pleno, que sabéis que es el próximo jueves 9 de julio. Eh, Llevamos 3 mociones y 5 ruegos. Además, en este pleno va una propuesta de subvención del gobierno local para intentar salvar el eje medio, que sabéis que está en una situación delicada. Es una empresa pública que tiene el objetivo de garantizar el acceso a la información. Y bueno, ahora comentará Iván un poco más, que Iván es consejero en dicha empresa pública. Con respecto a las mociones, pues presentamos una para municipalizar el servicio en bici y tratar de potenciar la bicicleta como medio de transporte, más allá de coger la bici para dar un paseo. Entendemos que es necesario aprovechar la coyuntura que nos ha venido a partir del COVID para apostar por medios de transporte no contaminantes y sostenibles, como es el caso de la bicicleta. Lo que proponemos son varias cosas. La primera de ellas es el servicio en bici, que sabéis que está subcontratado con una empresa el mantenimiento de todo lo que es la infraestructura. Lo que proponemos es que se municipalice. Es un buen momento ahora porque el gobierno local ha sacado un pliego para renovar este servicio con una empresa. Entendemos que es el mejor momento para municipalizarlo. Además, tanto Leganés como el PSOE de Leganés llevan en su programa electoral la municipalización de servicios. Entonces entendemos que ahora era el momento para hacerlo. Además, habría que mejorar la infraestructura porque bajo nuestro punto de vista no es suficiente para atender a las necesidades de movilidad de nuestro municipio. Por ejemplo, hay barrios que solamente tienen una estación al lado del tren. Entendemos que hay que diseñarlo de forma que tengas estaciones en puntos estratégicos del barrio que puedan conectarte con las estaciones de tren y de metro. Es decir, tú sales de tu casa, que está a 20 minutos andando de la Renfe, coges la bici, vas con la bici hasta la Renfe, la dejas en la puerta y coges la Renfe. Esa es la forma de que debería funcionar. Por ejemplo, en el caso de Arroyo Culebro solamente hay una estación en la Renfe. Entonces no tiene ningún sentido que bajes de la Renfe, cojas la bici, vayas a tu casa y tengas que volver a dejar la bici, porque no tienes otra alternativa. Entonces eso pensamos que hay que resolverlo. Y luego está el tema del carril bici y del ciclocarril también. Con respecto al carril bici, hay muchos kilómetros de carril bici, es verdad, pero se ha hecho pensado por gente que no utiliza la bici y que no entiende cuál es el funcionamiento que debe tener el carril bici o cuál es la infraestructura que debe tener para funcionar bien. Es decir, debe ser un carril que comunique zonas de la ciudad de una forma continua. No tiene sentido un carril bici que de repente se acaba y tienes que pasar a la calzada o tienes que ir por la acera. Eso no tiene ningún sentido. Entonces proponemos que se revise eso y que todo lo nuevo que se construya sea unir tramos que ya están hechos y crear tramos nuevos en sitios donde no haya. El ciclocarril, tal como estaba planteado, tampoco nos convence. Bajo nuestro punto de vista, eh, es peligroso compartir el carril entre la bici y el tráfico rodado de coches y motos. Lo que hemos visto es que han pintado ciclocarril en los carriles de la derecha, en los sitios en que hay doble carril, y ahí lo que suele pasar es que aparcan coches en doble fila, con lo cual se interrumpe constantemente. Y además la gente no tiene confianza, sobre todo si vas con niños o vas con niñas, es un poco difícil meterse sabiendo que pasan los coches al lado. Entonces lo que proponemos es que se aísle el ciclocarril de alguna forma con medianas o como se ha hecho en otras ciudades. Hay varias fórmulas para hacerlo y que de esta forma el ciclocarril pase a ser más útil y más utilizado. Por lo que hemos visto y por lo que nos han comentado asociaciones que trabajan en Leganés con la bici, la mayoría de la gente sigue yendo por la acera y la acera entendemos que es para el peatón, que no se debe de ir con la bici por ahí, pero claro, si no das otra alternativa a la gente, pues al final acaba siendo así. En definitiva, bajo nuestro punto de vista, el gobierno no ha sido valiente. Teníamos la oportunidad de apostar de verdad por la bici y se han limitado a pintar unos ciclocarriles que apenas se utilizan. Lo que nosotros proponemos es una solución global, que costará más tiempo y costará también más dinero implantarla, pero que permitirá el uso de la bici como medio de transporte, además de para dar un paseo, que eso se podrá seguir haciendo, por supuesto. Eh, Además, también demostrarían, si llevan a cabo lo que nosotros proponemos o algo parecido, que se cree en la Agenda 2030. Por el momento lo único que se ha hecho es sumarnos como municipio a la red de municipios por la Agenda 2030. Pero si de verdad apostamos por la bici, estamos apostando por una zona o al menos por una ciudad más sostenible y menos contaminada. Además, presentamos otra moción sobre el ingreso mínimo vital. Como sabéis, el Gobierno del Estado
del que formamos parte, ha aprobado el ingreso mínimo vital. El objetivo del mismo es combatir la pobreza y garantizar que todo el mundo tenga las necesidades básicas cubiertas. Como se ha visto en el Congreso, ha sido apoyado por una amplia mayoría de los partidos que lo forman, con la excepción de la extrema derecha. Ha habido, yo creo que, vamos, nosotros creemos que ha habido un gran consenso con la necesidad de aprobarlo y además entendemos que viene para quedarse. Pensamos que la derecha, si en algún momento gobierna, no va a ser capaz no se va a atrever a quitarlo porque va a cubrir una necesidad que tenía nuestra sociedad y que era necesario afrontarla. Por primera vez un gobierno, por primera vez nosotros estamos en un gobierno y se va a llevar a cabo. Lo que pedimos en esta moción es que la comunidad autónoma ayude, que aporte, que se remangue y que apoye el ingreso mínimo vital con la renta mínima de inserción. Es decir, proponemos que actualice la renta mínima de inserción con al menos una subida del 50%, porque ahora mismo es un ingreso muy bajo y entendemos que no llega para cubrir las necesidades. Segundo, que todos los años se actualice con el IPC. Y tercero, que se agilicen y flexibilicen los trámites para conseguir que llegue a más personas. Los trámites son engorrosos, tiene un montón de excepciones y es bastante complicado solicitarla. Entonces pensamos que eso se debe agilizar. Luego presentamos también un ruego para que se instale un paso de cebra y una señal que indique que hay un paso de cebra más adelante en el barrio de Arroyo Culebro. Hay una salida de la M407 que viene previamente de la M50 y los coches llegan bastante rápido porque la otra es una vía rápida y vienen bastante rápido y llegan a una calle que tiene un cruce, que es un cruce con mucho tránsito porque es el camino más recto para circular andando o en bici o con algún dispositivo tipo monopatín eléctrico, cosas de este tipo, entre Polvoranca y el parque de Bosque Sur. Entonces tiene bastante tráfico. Es un sitio que nos parece peligroso y para evitar un poco lo que, no, que pueda pasar alguna cosa y algún accidente, pues para evitarlo proponemos que se cree. Queremos que así conseguimos que sea el entorno un poco más seguro y que además no tiene un gran coste implementar esta medida. Y por mi parte nada más, le doy la palabra a mi compañero Iván que va a explicar la otra moción y los otros ruegos. Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, la tercera moción insiste en dotar al ayuntamiento de una reserva estratégica para que no nos vuelva a pasar lo que pasó la otra vez, que falten medios. Estamos hablando de EPIs, de mascarillas, de frontales, de respiradores. Pedimos eso, que haya una dotación de material suficiente en el ayuntamiento, aquí en Leganés, para que todos los trabajadores que lo necesiten, no solo los sanitarios, que también, por supuesto, pero para todos los trabajadores que necesiten esto, que no se tengan que buscar la vida otra vez con bolsas de basura y que no tengan que estar esperando una semana o 10 días a que empiecen a llegar las cosas. No, o sea, esperamos un repunte. Esto, claro, depende de si el repunte va a ser de 30 o de 300 o de 3.000, pero en cualquier caso deberíamos estar preparadas. Luego también se le insta a la Comunidad de Madrid pues, en el mismo enfoque para que tengan una reserva estratégica para poder hacer frente a un posible rebrote desde el minuto cero, ¿no? También instamos a la comunidad a desarrollar lo que viene siendo investigación y desarrollo y ciencia, que es una cosa que se lleva abandonando mucho tiempo, que Zapatero en su momento intentó recuperar tímidamente y que luego enseguida otra vez se volvió a caer, y es una cosa en la que es un déficit que tiene este país desde hace mucho tiempo. Y luego insistimos con lo de las residencias de mayores, la necesidad de medicalizarlas, de que sean consideradas centros sanitarios y que estén bajo control y tutela de las autoridades sanitarias competentes, y no como hasta ahora, que depende de qué privada o qué director o qué directora. No puede ser, tenemos que tener mucho más control. Luego hay varios ruegos. Hay uno que nos preocupa especialmente en la estación de bombeo de Polvoranca. Se están bañando los chavales. Vamos a pensar que este año encima ni siquiera se van a abrir las 2 escasas piscinas que teníamos en el municipio, y que esto puede pasar más. Esta parte del vallado de seguridad está roto, se están colando, nos lo han contado, hay algunas denuncias, ¿no? Entonces, bueno, decir desde aquí igual que ese agua, primero, que no es para bañarse, o sea, que no es agua potable ni saludable, ni tiene los controles que tienen que tener las piscinas, ni nada de eso. Así que
bueno, pues eso, solicitamos al ayuntamiento que tome medidas. También están los árboles, que lo de los árboles y los jardines es otro problema legendario que hay en este municipio. En Zarzaquemada, en la Avenida de Europa, nos comentan compañeros y compañeras que esos árboles están fatal y que hay que atenderlos. En el Parque de la Hispanidad, en estos últimos días han aparecido un montón de patos muertos flotando. También ha creado una gran alarma. Estamos todos muy sensibles con las medidas sanitarias y nos gustaría saber eso, cuál es el motivo, cuánta plantilla hay controlando eso y cuántas aves hay registradas. También hay otro ruego. Vamos, una pregunta a la concejala de Servicios Sociales. ¿Qué solución se va a dar a la situación de tantas familias que al encontrarse sin papeles no tienen acceso o no pueden conseguir las ayudas? Esto es algo que ya anticipamos en la rueda de prensa de Podemos Leganés sobre la pobreza. Y bueno, igual estamos muy preocupados también con la relación de cuentas de la Fundación Juan Muñoz. Es algo que también desde otros partidos ya se ha apuntado. Y efectivamente, o sea, nos gustaría tener más información. No hay la relación de movimientos, de movimientos en esas cuentas, las facturas correspondientes, pues en fin, saber lo de siempre, saber un poquito lo que se hace y lo que no se hace desde la administración. Por mi parte, nada más. No sé si alguien quiere apuntar alguna otra cosa sobre lo que hemos hablado. Impuesto. No. Si no, no Bueno, sé si quiere hacer alguna pregunta de la prensa. Fácil, por favor. Yo quería decir un par de cosas. La primera, Óscar, que me ha faltado un dato ahí, que ahí se ha cortado un momentito la voz, cuando has dicho que la Comunidad de Madrid sube la renta mínima de inserción, has dicho una subida de, no sé, y el tanto por ciento ahí no se te ha oído, no sé cuánto. El 50% en todos los tramos en los que está especificado. 50% en todos los tramos. Y luego, si has dicho, la subida actualizada al IPC todos los años. Todos los años al IPC. Y la tercera cosa que decíamos era que se agilice y se agilicen los trámites para conseguir que llegue a más gente, porque hemos detectado gente que está en condiciones de necesitarla, pero que los trámites son tan complejos y piden tanta documentación que cuesta mucho. Entonces, que se agilice un poco el proceso, porque cubre necesidades muy básicas. O sea, no es cosas que puedan esperar. No puedes dejar a la gente 2 meses sin la renta mínima de inserción. Y luego, quizá para Iván, que me has dicho que está en el Consejo de LG Medios, un poco cuál es la situación. Hace poco se conoció la denuncia de un trabajador por impago de unos salarios. Parece todo caótico porque no se sabe si al final se va a autorizar la subvención o no, cuándo. Parece que en este pleno se va a llevar otra vez. ¿Cuál es la situación que nos podéis decir desde dentro del Consejo, Iván, de lo que pueda saber? ¿De qué pasa? Sí, perdón, sí, lo tenía apuntado para contaros, sí. Hay diferentes opiniones por parte de los diferentes grupos municipales. En lo que todo el mundo parece que coincide es que no se sabe realmente cuál es el trabajo que se hace, no se sabe cómo se justifica. Bueno, también hay otros grupos que están en contra de las subvenciones y están en contra de tener medios públicos y están en contra. Nosotras no. Nosotras nos parece que es muy importante para poder comunicar y para no depender de la prensa privada o con determinadas líneas editoriales, de que las cosas salgan o no salgan, pues nos parece importante que haya una empresa pública que se dedique a informar a los vecinos y las vecinas. Eso sí, nosotros queremos que sea una empresa pública independiente del gobierno, que independientemente de quien esté al mando, pues que sea una empresa que funcione. Si es que encima, claro, podemos hacer un paralelismo con Telemadrid o con Televisión Española en los tiempos del PP. Quizá tampoco sea para tanto. El caso es que hay un equipo de 5 personas que no están cobrando sus nóminas desde hace 3 meses, que una, concretamente el redactor, se jubiló y a día de hoy no sabemos todavía si se va a cubrir esa plaza o no, que tenemos un trabajador de baja desde hace también el encargado de audiovisuales, vaya, que por eso no se pudo emitir ese primer pleno del 14 de marzo, creo que fue. Y bueno, sí, nosotros igual, o sea, medio millón de euros, pues no sé si es mucho o es poco dinero, es que depende de lo que se utilice. Desde luego, si es medio millón de euros, que el 80% va a ir a pagar
a un director gerente que tampoco es que tenga ningún plan ni ninguna proyección y quizás ni siquiera le dejen llevar adelante su propia visión de lo que debería ser eso, pues entonces sí, claro, ahí tenemos un problema. Pero estamos hablando de una empresa de comunicación, o sea, los equipos son caros, es un trabajo continuo, permanente y claro, a mí lo que me gustaría es lo que le dije a Óscar Oliveira, vamos a sentarnos, vamos a ver qué tipo de empresa queremos y vamos a darle forma, Claro, él me dijo, sí, estás invitado a venir. Y dijo, pero, ¿sabes? Si no es que vaya yo, es que vaya por lo menos todos los accionistas que estamos aquí, nos juntamos con el equipo de LG Medios y vemos a ver si realmente hay intención de que esto sea un proyecto que vaya a futuro o no. Si lo que quieren es cargárselo y abandonarlo y dejarlo morir y que dentro de 1 año o 2 años pues ya no salga la subvención y la gente se vaya a su casa, pues entonces con eso, claro, con nosotros que no cuenten. Yo en principio invitaría a una mesa a todo el mundo. Si llegamos a esa mesa y resulta que, no sé, por ejemplo, Beatriz Tejero dice que no, que eso hay que cargárselo, bueno, pues entonces Beatriz Tejero ya no sería bien recibida en esa mesa porque es una mesa para salvar esta empresa, para conseguir que esta empresa tenga futuro y sea algo que realmente le sirva al municipio. El trabajo que se hace no luce nada, no se promociona en absoluto, parece que es una cosa ya totalmente interesada. Pues, aquí estamos de rueda de prensa y no hay nadie de LG Medios. Entonces, bueno, claro, en ese sentido sí hay una pelea, pero yo creo que podemos hacerlo. Si va a salir la subvención, probablemente salga con sus 15 votos y tirará por lo menos otro año. Veremos a ver este año qué podemos hacer en ese sentido, ¿no? Estando dentro, pero vamos, 1 año más tira. Muy bien, porque la opción que se había especulado con que, sobre todo figuraba en la denuncia de este trabajador, que la intención del gobierno fuera acabar cerrando la empresa y incorporar a los trabajadores al ayuntamiento, ¿esa cómo la veis? Es una preocupación totalmente legítima y desde luego por nuestra parte no, esto es al revés, o sea, lo que habría que hacer sería reforzar el equipo en todo caso, porque es verdad que un solo técnico de audiovisuales no puede llegar a grabar todo, pues a lo mejor tienes un técnico de audiovisuales, un operador de cámara y ya empiezas en fin, que esto es pues lo que digo, si es que no hay proyectos, si es que no parece que es una cosa, pues eso, totalmente random, ¿no? De, bueno, vamos a ir tirando por aquí, si no tenéis nada mejor que hacer, pues escribir esto, y si no, podéis diseñar esto otro. No, aquí tiene que haber un proyecto, a largo plazo, 5 o 6 años, y donde haya un plan de trabajo anual en el que se pase la relación de trabajos que se han hecho. Yo a día de hoy, ni como accionista ni como concejal, tengo acceso a esa relación de trabajo que, por ejemplo, la interventora sí tiene. Entonces, claro, a la interventora hay que presentárselo, pero a nosotros, o sea, quiero decir, pues somos accionistas, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, sí, Héctor, como en tantas cosas, hay muchas dudas y hay muchas posibilidades. De hecho, la situación de la empresa es bastante deficitaria y lo más preocupante es que encima no está dando el servicio que tendría que dar porque no está cubriendo las necesidades de información. Ya sabéis que hace unos meses Intervención generó un informe en el que decía que la empresa no podía gastarse el 87% de su presupuesto en salarios. Evidentemente había un gerente que tenía un salario muy alto y estaba empujando aún más en ese sentido. Además, revisando las cuentas, les decía también que había facturas de cursos de formación, pero que no se especificaba ni qué curso era ni quién había ido. Y con el tema de gastos y dietas, también. Los gastos y dietas hay que detallarlos con una factura detallada y estaban simplemente facturas resumidas en las que no se especificaba. O sea, entendemos que es una empresa pública y se tiene que gestionar con mucho cuidado y con mucho cariño, porque la situación a la que se ha llegado, que no hay dinero para pagar las nóminas y que no hay dinero para funcionar, viene de una mala gestión, no es algo sobrevenido como se nos estaba diciendo desde el gobierno municipal. Es que si no aprobáis estos 500.000 no van a cobrar los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, no van a cobrar porque no estáis haciendo vuestro trabajo bien, no por eso. Cargar la responsabilidad sobre otros cuando tú eres el que gobiernas es muy fácil, pero es muy poco lícito. Entonces, está claro que la están gestionando muy mal
nosotros, Iván está de consejero, tenemos un proyecto distinto del que ellos están llevando a cabo y vamos a ver si tienen voluntad de acercarse a nuestro proyecto y ver si en ese proyecto encaja y funciona y se puede financiar y la empresa puede tener su función, ¿no? Igual que en Sule, o si hubiera otras empresas públicas, pues lo mismo. Entendemos que si es deficitaria, por lo menos que cumpla su función. Ya veremos cómo la financiamos, pero que cumpla su función. Pero si no cumple su función y encima es deficitaria, pues lo que parece es que se está utilizando con intereses políticos por parte del gobierno municipal. ¿Más preguntas? Sí. Sí, ahora anímate. Sí, quiero saber también, porque en redes sociales ha habido mucha contestación o malestar por la no apertura de las piscinas. Incluso hay gente que no se explica por qué se celebran eventos, aunque sea con aforo reducido, como las lunas de Galeo o otros conciertos que están previstos o actuaciones, y que las piscinas no se pueden abrir de ninguna forma ni con ninguna medida de control. Entonces, no sé vosotros qué opináis sobre este tema. Sí, a ver, si es que ya no es que la piscina del Carrascal solo tenga 2.100, vamos, solo no, son 2.100 plazas de baño, que están muy bien, la de la Fortuna creo que son 400, en total son 2.500 plazas para un municipio que ronda ya los 189.000, creo. Entonces, son muy pocas, hace mucho tiempo que son muy pocas, que siempre se está hablando de recuperar la Solagua, que se está hablando de que falta en Leganés Norte, que ahora en los barrios nuevos de Poza del Agua, ahora el PP4 que sale al lado del hospital, nos tememos que no se va, que, pues eso, que van a seguir tirando con 2 piscinas, 2.500 plazas para todo el municipio. Entonces eso primero ya eran pocas, antes de la emergencia. Hay un problema de personal también. Recordad el año pasado, el verano pasado, los problemas que si la bolsa de trabajo, que si los contratos ilegales, que si al final se abrió tarde. Se abrió tarde y bueno, pues un poco de aquella manera después de hacer mucho ruido. Y pues si a esta situación deficitaria que no se ha solucionado en absoluto le sumamos la emergencia en la que tienes que contratar al personal para que controle las distancias de seguridad, en la que hay que desinfectar, en la que, pues eso, y para abrir a la mitad de ratio, o sea que ya no son 2.500, que estamos hablando de 200 personas en la Fortuna y 1.000, en fin, que no. Yo creo que aquí el gobierno lo que ha visto es que no, que es mucho trabajo, que no le sale a cuenta, vaya, y que directamente este año pues no se abre, se podía haber abierto, claro que sí. Hay otros municipios que han abierto, a lo que ellos responden, también hay otros municipios que no han abierto. Entonces esto, como todo, es una cuestión de voluntad, pero bueno, claro, sí, diríamos, menos en nada, ¿no? Mejor 1.700 plazas de baño que cero. Pero parece que ni por esas. O sea, desde luego, por nuestra parte, todos los servicios hay que ofrecerlos y hay que ofrecerlos en las mejores condiciones posibles. Y si aquí tienes esta limitación, pues bueno, pues a lo mejor es el momento de ser creativas. Pero claro, es a lo que vamos, 1.000 y pico plazas. Yo quiero sacar una entrada anticipada para el Carrascal y me van a decir que dentro de un mes y medio, porque está todo el municipio esperando. En fin, no sé, pero vamos, sí, nuestra opinión es que debería haberse abierto y debería estarse trabajando en las nuevas piscinas y en tener, yo qué sé, tampoco una cosa muy loca, similar al resto de municipios, hacer una media de piscina de baños por personas. Esto también es un problema porque se sigue apoyando mucho el modelo privado de piscina mi piscina o el modelo colectivo de la piscina de mi urba, ¿no? En vez de el modelo público de la piscina de mi barrio, donde yo voy con mis vecinos a mi barrio. Entonces, mientras se siga apoyando y se siga fomentando ese modelo, pues las personas que necesitan las piscinas públicas para poder darse un baño porque no se pueden ir al pueblo o a la costa o porque no tienen piscina en su urbanización, pues se quedan sin opciones este año. Claro, pero aquí igual la gente pasa calor y entonces se colarán en la estación de bombeo o se mojarán en los surtidores de los jardines o, en fin, pues eso, tendremos otra serie de problemas. Yo tenía otra pregunta en relación a lo que proponéis para crear una reserva estrategia de
de medios sanitarios entiendo, para el ayuntamiento, para los trabajadores municipales también. Me gustaría saber cómo proponéis hacerlo. Si crear una partida, si dotar, o sea, destinar también las donaciones posibles donaciones que se hagan, o con qué dinero se podría hacer. Debería ser responsabilidad compartida de la administración. Claro, es que aquí ¿cómo lo podríamos hacer? Pues lo podríamos hacer hablando, hablando y poniéndonos de acuerdo con el PSOE, pero es que el PSOE no suele hablar con nosotras. Entonces es difícil, pero sí, sería a cargo de los gastos de la administración, claro. Muchas partidas que se gastan en muchas cosas muy tontas. O sea, que entiendo que sería una reestructuración o una transferencia una modificación presupuestaria para poder realizarlo, ¿no? Sí, se puede utilizar, por ejemplo, sabes que se han suspendido las fiestas de San Nicasio. Con esa partida, por ejemplo, se podría utilizar. Y hay otras partidas que se han destinado a cosas que nosotros no compartimos, como por ejemplo los 500.000 euros de subvención a la Iglesia. Ahí tienes también dinero para este tipo de cosas que nos parecen más urgentes que subvencionar a la Iglesia, que al final no deja de ser una empresa privada. ¿Qué tal un recorte salarial a los concejales para financiar eso? También. Perdona, ¿eso de recorte salarial lo incluís en la propuesta o lo dices aquí ahora? Lo digo. Lo digo sin más. Claro, esto es a lo que me refiero. Las mociones tienen el recorrido que tienen, básicamente el que quiere el gobierno. Nosotros aprobamos esto y nos sentamos en una mesa con el PSOE, con Leganemos, con quien quiera participar, y entonces vemos de dónde se puede sacar este dinero. Eso sería lo normal, sería, pues, no sé, lo democrático. O incluso se puede juntar el Partido Socialista con Leganemos y con Ciudadanos y decidir ellos de dónde van a sacar el dinero. Pues también podría ser. Pero vamos, sí, desde luego, sí, por nosotras hay muchos gastos que no compartimos, claro. Ya lo propusimos, la rebaja salarial la propusimos al principio de la legislatura cuando estuvimos negociando con el PSOE. Ya propusimos una rebaja salarial a todas las concejales a máximo 3 veces el SMI y nos aceptó por parte de hecho tenían su propia propuesta que fue la que se aprobó y que nosotros votamos en contra. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, lo dejamos aquí. Y bueno, pues el jueves en el pleno veremos a ver lo que va sucediendo con nuestras propuestas y con las que traigan otros grupos. Muchas gracias por venir a la prensa. Sabemos que estáis en condiciones de multiplicaros para acudir a toda la rueda de prensa, a todo lo que hay en Leganés. Así que de verdad os lo agradecemos mucho que hayáis venido. Muy bien, gracias a vosotros.